Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el inicio de un nuevo mes, por lo menos a actividades laborales correspondiente al mes de agosto para un sector que no descansa. Sabemos que el sector público también va a estar trabajando durante toda esta semana como parte de su atención a una situación sanitaria emergente como es la pandemia generada por esta enfermedad de la COVID-19. Hoy es 3 de agosto de 2020. Esta mañana vamos a conversar con el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro. Hay un punto de partida, digamos, sobre lo que vamos a hablar hoy. La Asamblea Legislativa ratificó el fin de semana un crédito por 250 millones de dólares que van a ser utilizados para atención de aspectos relacionados precisamente con el rescate económico en medio de una situación emergente generada por esta pandemia. Vamos a poner algunos elementos en contexto para comenzar el espacio de la entrevista de hoy. Tras varios días de negociación y la realización de una sesión plenaria extraordinaria, este domingo los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 59 votos de Arena, PCN, Gana, Cambio Democrático y el diputado no partidario la ratificación del dictamen 350 favorable y el decreto de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID por 250 millones de dólares. Según las autoridades, los fondos serán distribuidos de la siguiente manera: 75 millones de dólares para las alcaldías, 55 millones para Fomilenio, 40 millones para productores agrícolas, 12 millones de dólares para veteranos, 18 millones de dólares para reconstrucción económica, 30 millones de dólares para el hospital, 20 millones de dólares para FOPROMID. El diputado del PDC, Rodolfo Parker, señaló que estaba en la disposición de acompañar la votación siempre que estableciera un mecanismo para garantizar que no se siga botando el dinero en la forma que ha estado ocurriendo. Hemos pasado a ser el país más endeudado en América Latina por la pandemia, dijo ante el Pleno. Por su parte, el diputado pecenista Antonio Almendaris dijo sentirse contento y satisfecho de lograr la aprobación de los fondos del BID a un bajo interés. El grupo parlamentario del FMLN no votó, argumentando que no seguirá acompañando la corrupción, el nepotismo y la desviación de fondos. Estábamos pidiendo que al menos se dieran 24 millones para los veteranos para pagarles las pensiones que se les deben, dijo el diputado de izquierda Chafik Handal. Esta mañana nos acompaña el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, quien conversará con el periodista Manuel Burgos sobre este y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, en el inicio de la semana le damos los buenos días al secretario jurídico de la Presidencia. Secretario, como siempre, un gusto saludarlo. Bienvenido a Hechos AM. Muy buenos días y gracias por permitirnos estar en este espacio para poder dar información importante a la población y que estemos que conozcan del acontecer político. Muy bien, secretario, ya veíamos ahí un resumen de algunas de las cosas que ocurrieron en la Asamblea Legislativa, en esta plenaria que tuvo lugar ayer domingo, en el que se aprueba este crédito por 250 millones de dólares que puso a disposición el Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo menos la ratificación, porque todavía falta un paso más que dar para que estos fondos estén a disposición del Ejecutivo. Pero se logran 59 votos. Digamos, ¿cuáles son los elementos importantes que retoman ustedes, secretario, de este proceso de aprobación que venía desde la semana anterior, se había quedado en pausa y luego el domingo se convoca y al final se da la ratificación? Creo que debemos retomar el tema con un histórico en cuanto a que esto tenía una fecha de vencimiento que era el día viernes, si no me recuerdo, a las 12 de la noche, pero no sucedió realmente. La Asamblea Legislativa no alcanzó los votos, no hubieron acuerdos, a pesar que este dinero ya se sabía, ya se tiene claro más o menos en cómo va a ir designado o asignado a cada una de las diferentes necesidades que se deben de cubrir. La situación se da de que al no haber esos votos se logran acuerdos para el día domingo y se llama nuevamente a una sesión plenaria en la cual se alcanzan los 59 votos. Esto es un segundo paso, ya es la ratificación, lo cual es bueno sin duda, pero aún así el dinero no lo puede utilizar el Ejecutivo, ya que necesitan designarse los fondos, debe asignarse estos fondos. Al no haberse asignado todavía, a pesar de que el día de ayer se solicitó que se cerrara la plenaria, se abriera otra nuevamente para poder votar por la asignación de fondos. Esto no se dio, a pesar que varios diputados, entre ellos el diputado Gallego, me parece que hizo señalamiento que era necesaria esta asignación de fondos, recordando de que no basta una ratificación, sino es necesario además
la asignación de fondos para poder realmente ser utilizados. En estos momentos no puede utilizarlos el Ejecutivo, así que esperamos que este día haya un llamamiento para sesión plenaria para las 2 de la tarde y se pueda realmente asignar esos fondos. Todavía estamos faltos de ese paso, es necesario llegar a él, es necesario que se dé para poder realmente ejecutarlo y poder realizar esos fondos. Pero ¿ven ustedes un panorama favorable para que se dé esta convocatoria, para que se integren los fondos al presupuesto 2020? Sin duda, por supuesto. Es una tristeza que hayan partidos todavía apostándole al tema político cuando creo que solo es un desgaste para ellos, como el FMLN, que se puso en una situación realmente contradictoria, puesto que no apoyó a los veteranos, a sus mismos alcaldes y utilizó argumentos realmente de politiquería barata. Entonces nos parece que debemos ya realmente madurar, estamos en una pandemia, estamos viviendo diversas situaciones, el Ejecutivo se está viendo frente a problemáticas no solo de la pandemia, vemos también la situación que se dio ayer en el sitio del Niño, con esta empresa de batería récord, que ha estado abandonado, sin energía eléctrica, y aún así se da un incendio bastante llamativo, bastante raro, pero que deberán hacerse las investigaciones correspondientes. Ahora bien, escuchábamos algunos de los argumentos de los partidos pues, que no votaron y los que decían no estamos a favor de la forma en que se está aprobando este crédito. Nidia Díaz decía en una de sus intervenciones, va a quedar en su conciencia endeudar de esta forma a los salvadoreños y autorizar este tipo de préstamos sin emitir los controles necesarios. La verdad es de que es un préstamo con el BID a una tasa muy baja, ya era un compromiso que se tenía, ya tenían ellos delimitados para qué se iba a utilizar. Bueno, es más, había un préstamo ahí pendiente de $20 millones también a baja tasa de interés que no fue aprobado el día de ayer y que iba directamente a salud, lo cual es muy contradictorio, ya que vienen hablando todos los diputados de la necesidad en salud, de los insumos para los médicos, de la defensa de la primera línea y la protección de estas personas, y sin embargo no se aprueban esos 20 millones para salud. Esto nos da un mal sabor de boca porque nos quedamos con... Hay muchos ataques directos, hay muchos señalamientos, pero no hay acción. La Asamblea Legislativa nos tiene en un limbo jurídico, lo acaban de presentar hace un momento, en la previa, en la cual se determinaba que estamos a este momento sin herramientas jurídicas y que fueron solicitadas en su momento desde el 8 de junio que salió la sentencia de la Sala Constitucional. A partir de ahí se han presentado una serie de iniciativas de ley requiriendo un decreto de estado de emergencia, un decreto de estado de excepción, para poder realmente garantizar el derecho a la salud y poder restringir y cumplir constitucionalmente tal y como la sentencia en su momento lo había solicitado. Secretario, ustedes han insistido en diversos momentos la necesidad de declarar un nuevo periodo de cuarentena debido a lo que estamos viendo en las estadísticas de los casos de COVID-19 y la situación de lo que está ocurriendo en los hospitales ante la atención de la pandemia. Pero hemos visto, digamos, en la Asamblea Legislativa posiciones un tanto, digamos, cambiantes, porque de pronto hubo declaraciones del presidente de la Asamblea, Mario Ponce, que decía, bueno, nosotros sí estaríamos viendo la posibilidad de declarar un estado de cuarentena solo en El Salvador, solo en San Salvador, porque es ahí donde se están las celebraciones patronales y queremos que evitar que la gente se vaya a los lugares turísticos. Hasta cierto punto él reconoce que hay un problema ahí en la movilización de la ciudadanía, pero el resto de partidos pues se han mantenido en la posición de que no han, digamos, apoyado la necesidad o la propuesta del Ejecutivo en este caso de que se declare una nueva cuarentena. Es necesaria la cuarentena. Nosotros venimos solicitándola ya hace más de 2 meses el requerimiento de 15 días de una cuarentena restricta. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente realmente permanezca en sus casas y no salga si solo si realmente es necesario. Estamos con 395 casos a la noche, ayer cerramos con 395 casos de contagio en el día. Eso quiere decir, yo no sé si recordamos, Costa Rica había abierto y cuando tuvo un desborde de una cantidad similar, inmediatamente volvió a cerrar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estamos viviendo las cosas a través de ejemplos y no queremos tomar medidas. La Asamblea Legislativa está jugando a la política y está pretendiendo
simple y sencillamente manejar una agenda política en un año preelectoral. Esto no puede seguir así. Debemos de cuidar realmente la vida de los ciudadanos, la vida de los salvadoreños. Estamos en riesgo todos, toda la población está en riesgo. Esto de pensar de que vamos a hacer decretos o excepciones o otorgar esas facultades de poder restringir derechos constitucionales a los municipios se vuelve eminentemente constitucional. La Sala ya lo ha mencionado en diferentes sentencias. El Ejecutivo es el único que tiene esa capacidad para hacerlo. Aparte, es el único que maneja el Ministerio de Salud y que por supuesto tiene la capacidad de afrontar la pandemia. Entonces, esta visión de pretender dar a los municipios esa facultad como de restringir derechos constitucionales es atentatorio contra ley, y no solo eso, realmente se mira el juego político en el que no quieren darle una potestad al Ejecutivo, que es quien realmente tiene las herramientas necesarias para afrontar esta pandemia, y se vuelve un juego. La verdad es de que necesitamos apoyarnos como salvadoreños y necesitamos que la Asamblea Legislativa represente realmente a los salvadoreños. Y hablemoslo específicamente, hablemos por el partido del FMLN, Arena, aún el señor Rodolfo Parker del PDC, que atacan y atacan, pero al final del día no hacen nada. ¿A qué me refiero? Si tú te recuerdas, hace unos días ellos estaban invitando al diálogo. Hubo señalamientos de parte del presidente Anet, de parte de Rodolfo Parker, de parte de Eric Salguero, presidente de Arena, en la cual invitaban al diálogo para buscar unos 15 días de una cuarentena. Esta nunca se dio, nunca pretendieron realmente hacerlo, solo fueron palabras en el Twitter, pero sí, nunca existió realmente esa intención. A pesar de que se busca, a pesar de que sea solicitado, eso no existe. Ahora bien, ¿cuál es la relación que puede existir, secretario, entre el tema de la pandemia que está solicitando, de la cuarentena que está solicitando en este caso el gobierno, ese espacio de confinamiento que está solicitando el gobierno, y el proceso de apertura de la economía? Porque ya vimos que la fase 2 se ha retrasado en 2 ocasiones debido a la misma situación de emergencia. ¿Qué tanto podría impactar el hecho de que no se haya declarado todavía una cuarentena en el proceso de activación? Porque tenemos fechas, pero obviamente esto ya lo conversábamos antes nosotros en este mismo espacio, depende de la evaluación que hace el Ministerio de Salud respecto a recomendar o no que se continúe activando la economía si los casos no se frenan. Qué interesante. Nosotros sacamos hace el miércoles de la semana pasada, salió el decreto número 32, donde lo que establece el Ministerio de Salud son efectivamente todos aquellos lineamientos de salubridad, y donde establece y aplaza la fase 2 hasta el 19 de agosto. ¿Por qué esto? Estamos desbordados ya con los casos. Realmente es una situación muy preocupante, no se está queriendo tomar en cuenta de parte de la Asamblea Legislativa, no tenemos herramientas jurídicas, más sin embargo, debo de hacer un señalamiento. La norma en este momento se vuelve eficiente. ¿Cuándo una norma es eficiente? Y te hago un símil. Por ejemplo, cuando el ciudadano hace un alto porque el semáforo está en rojo, está dándole cumplimiento al reglamento de tránsito, a la ley de tránsito, pero es eficiente porque es cumplida, no porque esté jurídicamente establecido en un lugar, en un documento, sino porque se cumple. De igual manera, los salvadoreños han entendido y tienen la responsabilidad, y ha sido aceptado de esta manera a tal grado que se ha respetado estas fases que el Ministerio de Salud ha venido dando a través de lineamientos de salud y postergando la fase 2 hasta el 19 de agosto. Quiere decir que a pesar de que no existen realmente instrumentos jurídicos con fuerza, como sea una ley secundaria, tal y como lo determinó y lo solicitó la Sala de lo Constitucional, sí tenemos lineamientos de salubridad que están siendo cumplidos por la población en pro siempre y garante de la salud de ellos mismos. Exactamente, porque esta es una situación, digamos, un tanto preocupante, porque lo que parece indicar y lo que se le puede leer, secretario, en medio de las fechas y en medio de la situación que estamos enfrentando, es que la fase 2 podría alejarse un poquito más si la situación continúa igual. Lo que pasa es que no se ha dimensionado que podemos llegar a números que realmente no están dentro de la lógica. Claro. Y se vaya esto realmente a deportar mucho más. Desde que esto inició, he venido hablando mucho de cómo se puede desbordar la curva y cómo la intención del Ejecutivo siempre ha sido a través de la cuarentena, que es realmente de los únicos métodos que se conocen a nivel mundial para por lo menos aplanar la curva,
es este requerimiento de esos 15 días de resguardo de una cuarentena real. Sin embargo, pues al no tenerla y entrando, por ejemplo, en estos momentos a una fecha de vacaciones, donde por costumbre el salvadoreño pues tiende a salir y a hacer turismo interno, sí, y a relacionarse entre familiares y amigos, esto se vuelve más complicado, porque entonces esto se puede duplicar, triplicar, y la curva va a ir creciendo exponencialmente. Entonces, es esta la necesidad y es este el requerimiento y el pedir constante del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa que por favor reaccione. No puede ser que a esta fecha sigamos sin herramientas jurídicas como para afrontar esta pandemia. Pero algunos diputados han dicho en diversas ocasiones, bueno, ya nos encerraron y esto no frenó los casos, entonces decían, es de pensar una o dos veces el hecho de restringir la movilidad de la ciudadanía. Pero mientras esto pues continúa, obviamente, mientras se da la discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo, la situación se refleja pues en los hospitales, que es una situación un tanto grave, ¿no? No solo grave, estamos ya desbordados, estamos en una situación muy complicada en los hospitales, gente esperando turnos, esperando muchas veces UCIs, o sea, es una situación que cada día se descontrola mucho más, pero pareciera que no hay una realización de parte de los diputados de esto, y si bien es cierto, la cuarentena no es mágica, porque en ningún país ha sido mágica, es decir, nos encontramos frente a un virus que el mundo entero desconoce, que se están haciendo pruebas, que se está buscando la vacuna, y aún, aunque existen países, me parece que es Inglaterra, donde parece que ya encontraron de alguna manera, pues, esta vacuna, pero todavía está en tiempo de prueba, sí, y aún no sale a la venta, pues mientras tanto lo único conocido a nivel mundial son las cuarentenas. Pero ¿qué es lo que hace la cuarentena? ¿Acaso nos cura? No es que sea mágico y va a curar a toda la población. Sí. Simple y sencillamente es el único método conocido para evitar que la curva siga creciendo. ¿Qué es lo que pretendemos? De que se nos siga desbordando, a que hayan menos fallecidos, a que hayan menos personas contagiadas, lo que son medidas de seguridad, de salubridad, que permitan que la población se resguarde de alguna manera. Es eso realmente la cuarentena. No es una medida que va a quitar el COVID-19 o va a sacar el COVID-19 del país. Pero hay puntos importantes, secretario, porque hemos escuchado, digamos, la palabra una cuarentena estricta. Ya vimos lo que pasó en los días en que se estuvo en el confinamiento, donde a pesar de que había restricciones, mucha gente salía. Mucha gente se iba pues de compras a los mercados, mucha gente abarrotaba pues en los supermercados, mucha gente salía a hacer diligencias aduciendo que eran situaciones urgentes para sus actividades diarias, y esto pues obviamente al final pues no lograba quizás el resultado de un confinamiento como el que se estaba haciendo, ¿no? Yo creo que, por eso me voy a remitir al ejemplo que te ponía anteriormente. Claro. No basta la norma en sí, no basta que se legisle, no basta una ley secundaria. Es importante que la población acate. Por eso hablaba yo del ejemplo, del símil que hacía respecto del semáforo en rojo, donde el ciudadano se detiene porque hay un semáforo en rojo. Sin duda está cuidando de su vida, pero está realmente haciendo efectiva esa norma. Al final de los días es necesario que la población tenga esa conciencia real, pero a esta fecha creo que estamos muy diferente a lo que hablábamos hace 3 meses, porque en estos momentos de alguna manera todos conocemos a una persona cercana o lejana que haya fallecido o que esté con COVID sufriendo realmente entre la vida y la muerte. Eso nos cambia el panorama porque nos hace entender que la situación es grave y nos puede pasar a nosotros. O sea, gente que posiblemente ha sido asintomática en los últimos días, y en mi caso, que a pesar de haber sido asintomática, pues de repente el virus se desarrolla inmediatamente, y yo tuve un amigo muy cercano que al tercer día pues se murió, a pesar de que inició en su proceso asintomático, de repente colapsó su sistema respiratorio y terminó muriendo. Exactamente. Bueno, pero regresando al tema de la aprobación del crédito, escuchábamos también argumentos que, como usted decía, daba Rodolfo Parker. Él decía que estaba pidiendo que se agregaran al dictamen que se iba a ratificar ayer mecanismos, decía, más rígidos para que el gobierno rinda cuentas, dado que ha habido un manejo irregular de fondos. Este ha sido un argumento constante que ha manejado el diputado Parker.
Para mí solamente son más habladurías de parte del diputado Parker, así como el FMLN, porque vienen hablando de transparencia, pero por favor, o sea, vámonos a los últimos 10 años del FMLN y hablemos entonces de transparencia, porque ahí podemos hablar de muchísimos actos de corrupción. Bueno, el expresidente acaba de ser señalado ahorita por 1.200 millones de dólares, el expresidente Funes. Entonces, hay un montón de señalamientos y mucha tela que cortar, pero es importante que exista transparencia, es importante que seamos auditados, es importante que la población tenga clara cómo se están manejando los fondos del gobierno. Es súper importante que los fondos que son dirigidos para esta pandemia sean realmente utilizados en la pandemia. Todo esto, pues obviamente para eso existe la institucionalidad, para eso existe la Corte de Cuentas, para eso existe el CICIES, que también nos está auditando, los portales de transparencia. Es necesario pues que exista todo eso y se está dando, se está cumpliendo. Entonces, cuando hay señalamientos de este tipo, para mí me parece que simple y sencillamente es más repetir más de lo mismo en un año preelectoral, buscando nada más que réditos electorales. Ahora bien, pero ¿qué tan fuerte es la influencia de los temas electorales, secretario, en los temas que se están discutiendo entre el Ejecutivo y el Legislativo? Porque obviamente acá si vemos el resultado de estas discusiones y esta prolongación de decisiones, en determinado momento quien paga los platos rotos es el ciudadano que está en la calle. Entonces, ¿qué tanto se están colando esos temas electorales en los temas en los que se tienen que tomar decisiones de país y que obviamente el ciudadano no puede continuar esperando, digamos, que los políticos se pongan de acuerdo? Totalmente de acuerdo contigo. El ciudadano no puede seguir esperando a que nosotros los políticos nos pongamos de acuerdo. Nosotros es por eso que hemos venido aceptando, en su mayoría defendiendo cómo han sido los casos, pues las situaciones que se nos vienen dando. Sin embargo, podemos hablar del decreto 661 que acaba de ser admitido por la Sala de lo Constitucional, en el cual habían muchas violaciones constitucionales, había interferencia de parte del Legislativo en el Ejecutivo. Había casi que una coadministración con el Ministerio de Salud de parte de una comisión o un comité que se estaba nombrando, etcétera. Entonces, pretendía también abrir el transporte público inmediatamente y como sabemos y se ha presentado en varias tablas, el transporte público es uno de los lugares donde más contagios se dan porque hay mucha más contacto entre personas y eso hace obviamente que el virus vaya a crecer mucho más rápido, pretendiendo salvaguardar de alguna manera pues la vida de la población. Se ha trabajado en eso y es por eso que se vetó ese decreto. Esperamos realmente que la Sala de lo Constitucional garantice realmente el derecho de la población, de la ciudadanía a la salud, a la vida. Entonces, nosotros creemos de que debemos de ponernos de acuerdo, buscar realmente acuerdos. Este virus ha venido a probar la solidaridad de los salvadoreños, realmente la unión como país y la capacidad de tomar acuerdos o de lograr acuerdos entre diferentes actores. No es sencillo, definitivamente, hay diferentes pensamientos, pero no se vale jugar con la vida de la población para tomar decisiones. En estos momentos, pues, es el Ejecutivo el responsable de garantizar ese derecho de salud y esperamos que la Asamblea dé las herramientas. Es así como funciona, es así como debe funcionar, pues no es antojadizo los requerimientos legales o requerimientos o necesidades financieras que tiene el Ejecutivo, sino es quien realmente vive lo que es la emergencia, la pandemia, y quien sabe realmente cómo necesita afrontarla. Por eso dije, a la par deben de ir todo el tema de transparencia y debe transparentarse el tema de los fondos, pero no así el que pretendan de alguna manera ellos, por decreto, coadministrar con el Ejecutivo. ¿Y sienten ustedes que los diputados continúan queriéndose hacer pues, cargo de la pandemia? Lo hemos dicho y lo hemos visto en diversas ocasiones cuando el presidente de la República pues, ha señalado la Asamblea Legislativa quiere dirigir las acciones de la pandemia. ¿Consideran ustedes que continúan insistiendo en este punto al grado de querer tomar el control del manejo de la pandemia en general? Bueno, creo que debemos de tomar en cuenta que desde el momento en que ellos no nos quieren dar las herramientas como un estado de emergencia, como un estado de excepción, para poder restringir derechos constitucionales y pretender dárselos a los alcaldes, pero vamos a ver quiénes tienen la mayoría de los alcaldes, son Arena y el FMLN,
¿qué es lo que quieren ellos? Manejar a través de sus municipios, obviamente, la pandemia. Para mí es más que claro, pretenden ellos de alguna manera quitarle esas facultades que tiene el Ejecutivo y poderlo manejar ellos, lo cual pues es totalmente inconstitucional. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresamos más de la conversación que tenemos esta mañana aquí en Hechos AM con el secretario jurídico de la Presidencia de la República, vamos a regresar rápido. Mañana de lunes 3 de agosto de 2020, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy conversamos con el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro. Estamos hablando de una situación que ocurrió apenas hace unas horas en la Asamblea Legislativa, la rectificación de un crédito por 250 millones de dólares que el gobierno pues había venido pidiendo desde hace varios días. Esto llevó incluso a que se desarrollara una plenaria el día viernes en la que no hubo un acuerdo y al final pues se quedó en pausa. Luego hay una convocatoria el día domingo y ahí sí se logra la ratificación. 59 de los 84 diputados pues votaron para ratificar este crédito, pero todavía falta un paso más, que es la incorporación de esos fondos al presupuesto 2020. Incluso el presidente de la República, él decía en una publicación en las redes sociales donde decía que agradecía pues el hecho de que los diputados hayan votado, pero decía no nos podemos quedar en un paso intermedio porque esos fondos deben ser incorporados al presupuesto 2020 para que el gobierno pueda disponer de ellos y comenzar a utilizarlos y distribuirlos en los rubros en los que pues se ha señalado deben ser, digamos, llevados esos fondos para poder, digamos, solventar algunas de las necesidades. Secretario, ahí entre la discusión que se daba ayer, bueno, se daban fondos para la contrapartida de Fomilenio 2, porque incluso decían que se corre el riesgo de que el gobierno tenga que asumir los costos de las obras que están en ejecución si no se aprueba esa contrapartida y si no se toman decisiones inmediatas. Los diputados daban 55 de 70 millones que estaba pidiendo el Ejecutivo para el tema de Fomilenio 2, o que necesita el Ejecutivo para Fomilenio 2. Estos son compromisos generados directamente con Fomilenio que, si no mal recuerdo, se dijo que ayer mismo iban a estar disponibles, que fue un compromiso que tomó el presidente de la Asamblea Legislativa y habló directamente con la gente de Fomilenio. Claro. Sin embargo, pues, si bien con esto caminamos, pero a la fecha no están disponibles, como lo acabas de leer. Aún no hay una asignación de esos fondos en el presupuesto 2020. Esto quiere decir que no pueden ser realmente utilizados y poderse pagar ese dinero inmediatamente. Quiere decir que si este día no existe otra plenaria en la cual se puedan asignar esos fondos e incluirse dentro del presupuesto 2020, entonces vamos a seguir prácticamente sin nada. Es necesario pues dar el último paso para poder ya realmente utilizar los fondos. Secretario, ¿qué piensa usted de que, bueno, los diputados dijeron, pues nos vamos de vacaciones porque obviamente es un periodo feriado, pero mucha gente dice, ¿cómo es posible que un órgano de Estado se vaya de vacaciones en medio de una situación como la que está viviendo el país, en la que hay una emergencia sanitaria, en la que hay pues un problema muy serio al que hay que hacerle frente? Para mí es una actitud bastante repetitiva, porque si podemos observar, a pesar de que nos encontramos en una emergencia mundial, pues a la fecha no, como lo vengo diciendo y lo sigo repitiendo, no existe en este país de parte de los diputados una emergencia, porque realmente no se encuentra. No es una plenaria constante en la cual realmente se esté dando respuesta a una emergencia tal cual en la que vivimos, sino que siempre se deja para el siguiente jueves, para la siguiente plenaria, y a pesar que ellos mismos saben que es necesario, que los mismos alcaldes de sus partidos necesitan el dinero, que hay un compromiso con Fomilenio, que hay un compromiso con los veteranos de guerra, que hay un compromiso con los 18 millones que van para las MIPYMES y para las micromedianas empresas. Y todo esto simple y sencillamente pues en algún momento lo dejan de lado y lo dejan para la siguiente sesión. Esta pasividad que existe de parte de los diputados realmente molesta, y esto sin duda le va a pasar su factura, porque no puede ser que en medio de una emergencia sigan simple y sencillamente tomándose su tiempo. Yo creo que la población salvadoreña no va a seguir tolerando este tipo de situaciones cuando es necesario dar pie y caminar de la misma manera en que la emergencia va caminando. Quiere decir que tenemos que estar constantemente reunidos, diría yo, la Asamblea Legislativa para poder dar una respuesta efectiva a las necesidades de esta emergencia, lo cual no ha sucedido a la fecha.
Bien, en total la Asamblea Legislativa tenía un total de 550 millones, según lo que nos decía el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Decía él que son 550, pero los urgentes, porque estaba ante una fecha fatal, eran los 250 que había puesto a disposición del BID. ¿Cómo ven ustedes el panorama con el tema de los fondos? Porque parece que esto se va a convertir en una historia que se repite una y otra vez cuando se hable de peticiones de fondos del Ejecutivo al Legislativo, o por lo menos que ratifique, o por lo menos que apruebe. Vamos, la urgencia no son los 250 millones, la urgencia son los 550 millones al final del día, pero lo que se logró fue el acuerdo por los 250 millones simple y sencillamente para no perderlos, porque era una tasa bastante baja, porque había buenas relaciones y acuerdos con el BID. Entonces, pero todavía faltan estos otros 250 millones y como tú dices, realmente se vuelve una situación repetitiva en la cual hay que estar peleando por cada 5 centavos que han sido aprobados, porque si bien se hablaron en su primer momento de que se aprobaban 2.000 millones de dólares para el Ejecutivo, pero la fecha realmente no, cada parte, porque se va consiguiendo obviamente por partes, cada parte que viene a ratificación y después para asignación a presupuesto es otra cosa. Ya simple y sencillamente ya los diputados dicen ya le dimos dinero al Ejecutivo, pero eso no es una realidad, porque el Ejecutivo tiene dinero hasta que es realmente incluido en el presupuesto del 2020 y entonces ya los puede utilizar. Antes no es cierto, solo son papeles y este número y aunque existe una ratificación como en este momento, mientras esto no haya sido incluido y si este día no se hace, por ejemplo, quedaremos mal con Fomilenio, quedaremos mal, pues como decía, con todas estas situaciones tal y cual es como ha sido desmembrado la clasificación para el pago de este 250 millones. Y faltan nuevamente los otros 250 millones, es decir, se viene encaminando, el Ejecutivo viene haciendo los mayores esfuerzos para lograr dar una respuesta eficiente a las situaciones que vivimos. Sin embargo, pues se nos es difícil nuevamente, como tú dijiste, el caminar con una asamblea legislativa que no tiene o que no vive la emergencia, o caminar con una asamblea legislativa, más que la asamblea legislativa, con partidos políticos como Arena y el FMLN, que vienen deteniendo y manejando a su antojo realmente la liberación de fondos y obviamente también de las herramientas legales, pues es una situación que hace más compleja para el Ejecutivo el poder afrontar esta pandemia. Obviamente, pues hay muchos temas que seguramente van a continuar generando debate entre el Ejecutivo y el Legislativo. El 21 de agosto es una fecha que va a quedar pues marcada de forma importante en ese debate, secretario, porque para esa fecha se ha programado pues la interpelación, en este caso, del ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Francis Merino Monroy, el ministro, es un ministro de campo. Debemos decir que creo que es uno de los ministros mejor evaluados por la población, porque no es un ministro de oficina, es un ministro que sale a la calle. Ayer lo veíamos pues en el incendio, estaba el ministro de Gobernación, estaba el ministro de la Defensa, estaba el director de la Policía Nacional Civil, es decir, el doctor Alaví también, el ministro de Salud. Nuestros ministros son de campos y máxime el ministro de Defensa ha demostrado que es una persona que ha estado siempre al frente de las emergencias, de las diferentes emergencias que hemos tenido. Hemos visto también pues en las situaciones que se dio con Amanda, fue un ministro que entró realmente a la problemática más seria que hubo y fueron las personas actuantes, o sea, no es una persona de escritorio. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente la interpelación se vuelve absurda totalmente de parte de la Asamblea Legislativa. Generan demasiada controversia entre la población cuando tenés uno de los ministros mejor evaluados por toda la población, con las mejores aceptaciones, y de alguna manera pues la Asamblea Legislativa pretender aún destituirlo me parece que es totalmente falto de toda lógica y veremos, creo que, o espero en Dios realmente que haya una mejor visión y entienda, porque el desgaste, más que para el Ejecutivo o más que para el ministro, es para ellos mismos. O sea, esta va a ser una afectación y yo creo que la población lo tiene muy claro. La población está apoyando al señor ministro de la Defensa y pues esperemos de que las cosas marchen a bien y no pase a más.
Ahora bien, algunos diputados advertían que si el ministro pues no llega a la cita que tiene para el 21 de agosto a las 9 de la mañana a rendir las cuentas de quién recibió la orden, dice, de incursionar con el ejército al Salón Azul el 9 de febrero y por qué la obedeció, sabiendo que eso violaba la Constitución, podría ser hasta destituido, decían algunos legisladores. Lo que pasa es de que dependiendo de la visión que se dio, como dijimos, y aún hay testigos, se abrió una investigación en fiscalías, han existido pues diferentes declaraciones y se ha determinado pues ahí quien solicitó directamente, y me parece que lo dijo en las redes sociales y en alguna entrevista, fue el vicepresidente de la Asamblea Legislativa quien requirió seguridad para los señores diputados. También creo que existen declaraciones de la persona encargada de seguridad en la cual ratificaba dichos términos. Entonces, no creo que debamos de prestarnos a un juego político comunicacional en el que vendemos la foto y parece que es todo malo. Realmente, al final del día, se estaban cumpliendo pues realmente con brindar seguridad en el Salón Azul a los señores diputados, y venderlo de otra manera es simple y sencillamente politiquería. Es que de hecho, bueno, tengo que citando parte de las declaraciones que daba el fiscal sobre el tema, él decía de que, pues decía hace unos días que no existe un proceso judicial abierto por lo ocurrido el pasado 9 de febrero. Y citó su declaración: hasta este día, decía, todas las personas que han llegado a declarar han dicho que no vieron nada anormal, inclusive cuando se manifestaba que había sido pues una violación a los protocolos de seguridad de la Asamblea Legislativa. Y él citaba pues declaraciones de algunas de las personas que estuvieron en la Asamblea ese día y que ya llegaron a la Fiscalía a declarar. Justo lo que te refería. No existe realmente, no existe justificación para iniciar una causa vía judicial, en razón de lo cual, pues, si el fiscal, que es quien tiene, pues, la potestad de la investigación del delito, y dentro de las declaraciones él no tiene cómo generar una causa para poder entablar un proceso judicial, pues, no entiendo entonces por qué los diputados pretenden tomarse ellos este tipo de situaciones cuando ya el fiscal ha hecho sus investigaciones y pues han hecho este tipo de declaraciones. Entonces, nuevamente creo que hay una interferencia entonces de parte de la Asamblea Legislativa en funciones de la Fiscalía General de la República. Ya se está haciendo algo pues bastante repetitivo, ¿verdad? Y están entonces queriendo interferir en las acciones o en la potestad que le corresponde al Fiscal General de la República, cuando es quien debe realmente determinar si existió o no existe un delito de parte del señor ministro de la Defensa, lo cual, pues como he dicho, no es así, no es cierto. Ya el mismo fiscal ha presentado las declaraciones o ha hecho referencia a las declaraciones que han llegado a ser de parte de los diferentes testigos, y pues debería de manejarse así. De lo contrario, pues nos vamos a ver en una situación, una problemática muy complicada para la misma Asamblea Legislativa, puesto que, como dije, se toma potestades que no le corresponden. Ahora bien, el fiscal sí decía que tiene investigaciones abiertas por el uso de fondos durante la pandemia, y él señalaba: si hay un hecho que no sea cometimiento de delito, lo vamos a decir, y en los casos que constituyen delito no solo lo vamos a decir, sino que también lo vamos a procesar, decía. Lo cual me parece importantísimo, porque debemos de entender que no existe la administración perfecta. En algún momento el presidente de la República lo dijo, habrán errores, se cometerán errores, pero de ninguna manera vamos a tolerar que por un error también se genere enriquecimientos ilícitos de parte de algún funcionario. Y si existe de alguna manera esto y se le comprueba, pues que deberá iniciarse los procesos y deberá responder por dichos procesos. Inmediatamente el Ejecutivo, y estoy seguro que el señor presidente tomará las medidas necesarias. Es parte de que seamos auditados por las diferentes instituciones de Estado, el que seamos investigados como funcionarios públicos o seamos auditados para demostrar que nuestras acciones como funcionarios públicos realmente han sido las que deben ser bajo las potestades determinadas por la ley. Es decir, que es bueno que exista esa investigación a fin de determinar si existe o no responsabilidades.
Ahora bien, hay otro actor que está ingresando también en este debate y es la Corte de Cuentas de la República, que obviamente pues siempre ha estado ahí, pero de pronto aparece y salta pues a la opinión pública con una serie de declaraciones. Hemos escuchado a la presidenta Carmen Elena Rivas, hemos escuchado a los magistrados, a los otros magistrados que trabajan con ella, diciendo bueno que hay situaciones que no están claras. De hecho decían hay hallazgos que hemos hecho digamos en el manejo de los fondos. Otras veces decían miren, no se nos ha querido dar la información necesaria. ¿Cómo responden ustedes a todo lo que está pasando con el tema también de la Corte de Cuentas, que de pronto también entra en este juego en la opinión pública? Vamos, estamos en una situación de emergencia. Eso significa que vamos tomando decisiones rápidas y vamos haciendo, ¿cómo es que se llama? Tomando acciones que deben ser efectivas, deben ser y son cambiantes. Y muchas veces, según lo que he estado leyendo de los informes, más que hallazgos como tales, lo que han señalado es de alguna manera que en algún momento se ha retrasado en presentarse la información. Aún nosotros como Secretaría Jurídica hemos apoyado a la Corte de Cuentas a fin de que puedan realmente, o se les pueda entregar esta documentación. Sin embargo, quiero señalar que hay, de parte de la Corte de Cuentas, existen auditores que de 2 meses atrás no volvieron a llegar, llegaron a la presentación, se hizo el requerimiento, de repente alguien salió con COVID, ya no volvieron a llegar y solo se hacen los requerimientos por escrito, entonces no hay una relación bajo una auditoría normal. Obviamente estamos en situaciones anormales, lo cual también se generan retrasos en cuanto a la presentación de la documentación. Se ha estado tratando de poner al día esa presentación y esa entrega de documentación para que no existan este tipo de señalamientos, ¿verdad? Pero como dije, en lo que estamos atendiendo aquí y estar atendiendo la entrega de los documentos, pues se tiende a dar esa situación de que se retrasan en algunos casos la entrega de la documentación, pero pues se están poniendo al día. Ahora bien, secretario, ¿qué decir sobre el tema del calendario de activación de la economía? Porque obviamente todos estamos pendientes de esas fechas que se establecen ahí y que van marcando la pauta hasta allá por octubre, cuando se dice que se lograría pues la activación general de la economía. Pero obviamente pues decíamos que esto está muy relacionado al tema de los casos, a la situación hospitalaria, a digamos la atención que se da en salud, a las evaluaciones que hace el Ministerio, en este caso el Ministerio de Salud como encargado de manejar la situación de emergencia sanitaria. Definitivamente pues no es algo que se pueda tomar a la ligera, es algo que tenemos que ir viendo cómo va avanzando el tema de la curva de contagios y será el Ministerio de Salud junto con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para quien determine cuál es el momento oportuno para ir abriendo las fases. En este momento se han atrasado a fin de verificar. Imagínate, nosotros abrimos la fase 2 en estos momentos en un tema ahorita en la semana agostina, donde se puede dar un aumento mucho más grande del que estamos teniendo, que como repito, ayer tuvimos 395 casos, lo cual es un número bastante grande. Sí. Y esto puede crecer muchísimo en estos días porque obviamente va a haber mucho más contacto humano, ¿verdad? Y esto va a hacer que posiblemente crezcan los casos. Estamos por eso postergándolos a través de un decreto 32. Esperamos realmente de que la gente tome la conciencia necesaria de no ir y de quedarse realmente en sus casas, de guardarse, ¿verdad? Definitivamente que esto es un punto importante en el calendario, ¿no? La activación de cada elemento de la economía, porque sabemos que hay, digamos, mucha gente que está interesada en volver a trabajar, pero también el ministro ha dicho que, pues, obviamente, entre más actividades se pongan a funcionar, esto significa que mayor cantidad de posibles contagios. Es que sin duda, si no se logra mantener, si no logramos atrasar esta fase y la gente no lo cumple, esto va a ser incontrolable totalmente. Se está tratando de salvaguardar la vida de los ciudadanos, de los salvadoreños, la salud, y es por eso de que se está manteniendo. Y como te mencioné, será el ministerio quien diga, mire, estamos listos para una apertura de una fase 2, aún una fase 3, y cada fase deberá ir siendo analizada de parte del ministerio si estamos listos realmente para entrar a ella, pero con el único fin de salvaguardar la vida de los salvadoreños. Es lo único que tenemos ahorita legalmente como herramientas que se están emitiendo como protocolos de salubridad y que la gente, pues gracias a Dios, las está cumpliendo.
Secretario, un último punto en esta conversación con usted. Me gustaría que me diera su punto de vista y su evaluación respecto a los relevos que ha habido en el gabinete de gobierno. Vimos obviamente la salida de Nelson Fuentes del Ministerio de Hacienda, la llegada de Alejandro Villalobos, hemos visto cambios en aduanas, cambios en la superintendencia del sistema financiero, en la Dirección Nacional de Medicamentos, donde hubo pues un nombramiento, también en las direcciones de centros penales, donde se nombró a un subdirector. ¿Cómo calificar todos estos relevos que se han dado? Bueno, yo creo que es parte de evolucionar. Siempre el presidente Nayib Bukele es una persona de constante evolución. Se pretende realmente mejorar el servicio y los funcionarios que estamos llevando, pues creemos que muchas veces como funcionarios nos tendemos a simple y sencillamente a llegar a calentar el asiento, no lo digo por todos obviamente, pero sí nos dimos cuenta de algunos casos de alguna gente que no estaba funcionando de la mejor manera que se quería, a pesar que han sido gente pues que llegó al puesto bajo un término de confianza, pero también se espera que den resultados. Esperamos realmente tener mejores resultados con estos cambios que se han dado y creo que pues para todos es un llamamiento de tenemos que estar 7/24 en este gobierno, pues no se puede descansar y pues nada es seguro, realmente pues nadie es indispensable y cualquier persona puede ser cambiada en su momento, con el fin de mejorar el servicio que brinda el Ejecutivo a la población. Muy bien, secretario, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. También pues le queremos saludar una vez más porque obviamente estamos conscientes de que usted es una de las personas que se ha recuperado pues del COVID-19 y que bueno que ya está pues activo nuevamente. Muchísimas gracias pues y bendiciones a todas las personas. Por favor, cuídense, permanezcan en sus casas. El COVID no es una broma. No sabemos en qué momento nos puede llegar y en qué momento pues, nos puede afectar o afectar a alguien de nuestra familia. Que Dios los bendiga. Gracias. Muy bien, secretario, gracias. Bueno, vamos a ir nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos más de Noticiero Hechos, recordemos que estamos comenzando la semana, una semana en la que para muchos entra pues en una pausa, las actividades escolares de forma virtual se pone pausa debido pues al periodo feriado que vive San Salvador. Y también vamos a tener datos sobre el tráfico y otros elementos que usted necesita saber para comenzar bien informado esta semana. Vamos a la pausa.